Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es viernes 13 de junio y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Hoy, santos en Aragón. Comenzamos. Se llama Santos, aunque de santo tenga poco, y desde ayer el exsecretario general de organización del PSOE, según la UCO, también pescó pasta en Aragón. El exsecretario de organización, el número 3 del partido a nivel nacional. En concreto, se supone que pescó pasta en Aragón de un amaño de una obra de conservación de carreteras de la provincia de Teruel por importe de 5,7 millones de euros, cuando ocurrió durante la última legislatura de Javier Lambán. A primera hora de la tarde de ayer, Santos Cerdán anunciaba su dimisión del cargo de secretario, así como el abandono de su escaño del Congreso de los Diputados. Poco después, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya lo habrán visto, ha salido hasta en la sopa, pedía disculpas a los españoles por haber confiado en él, pero no lo hacía tanto como presidente del gobierno, que también, sino como secretario general y líder del Partido Socialista. La reacción por parte de los políticos aragoneses no se hizo esperar mucho. Una de las primeras fue la del socialista y expresidente de Aragón, Javier Lambán, que en su cuenta de X escribía textualmente lo siguiente, decía: en este momento de extrema gravedad para el PSOE, no podemos caer en el populismo antidemocrático de nuestros socios. Es hora de ser libres en el análisis y en la opinión y no confundir sumisión con lealtad. Es hora de ser demócratas y pensar ante todo en España. Lambán señala a los socios del gobierno de Sánchez y esta mañana en una entrevista para Aragón Radio también. Gobernamos con el apoyo de partidos de extrema derecha como Junts, con partidos populistas de extrema izquierda, gobernamos con nacionalistas, con independentistas, con exterroristas, es decir, gobernamos con una amalgama de fuerzas políticas que hacen imposible que el país esté dirigido con sensatez, que se puedan acometer reformas y que tengamos un gobierno digno de ese nombre. Eso que en este momento se va a acrecentar de manera exponencial porque los socios que tenemos huelen la sangre de nuestra debilidad para aprovecharse de nosotros, era suficiente motivo para, en mi opinión, terminar con esta agonía que estamos viviendo y que vive Sánchez en particular y convocar elecciones. Nuestros socios huelen la sangre. Miren, se puede decir más alto pero no más claro. Lambán piensa que la única opción para salvar a su propio partido es que Sánchez convoque elecciones. No obstante, claro, Lambán, quien ha dedicado toda su vida a Aragón primero y al PSOE después, pero vaya, que al PSOE también le ha dedicado toda su vida, pues Lambán dice que antes de convocar elecciones... Creo que el Comité Federal se tiene que reunir, creo que lo va a hacer a principios de julio, pero no para hacer un cierre de filas, para cerrar en falso todo lo que ha ocurrido, no para salir conjurados contra la llamada fachosfera, contra los jueces, contra la Guardia Civil, sino para pensar seriamente en la situación en la que nos encontramos, para pensar que nuestra credibilidad y nuestra reputación está por los suelos y que es hora de que los hombres y las mujeres del Partido Socialista empiecen a ser libres, empiecen a opinar y empiecen a ser conscientes de la responsabilidad que tienen como militantes. Yo creo que es el momento de que cada cual se refugie en el santuario de su conciencia y empiece a pensar qué es lo que debe hacer por el PSOE y por España, y a tomar las decisiones correspondientes, por mucho que a él le puedan afectar. Intachable. O sea, si alguno de ustedes se cuestionaba que Lambán ejercía una oposición silenciosa o suave a la actual deriva del Partido Socialista, Lambán les ha escuchado. Como les decía antes, se puede decir más alto pero no más claro. Fíjense lo que está diciendo Lambán. Es hora de que los socialistas sean libres para pensar por sí mismos. Que cada cual se refugie en el santuario de su conciencia y que cada militante piense qué puede hacer por el PSOE, aunque eso pueda afectar a su cargo o a su carrera política. Intachable. Lo que sí empiezan a proliferar, a cundir las voces críticas. A mí simplemente me gustaría con que los miembros del Comité Federal
asistieran al mismo para decir lo que piensan y dicen en privado, para decirlo allí en el Comité Federal en público y delante de Pedro Sánchez. Volviendo al tema principal, si presuntamente Santos Cerdán pescó mordidas en Aragón, lo hizo durante la última legislatura de Javier Lambán. No podía tener sospechas porque yo desconozco y siendo presidente del gobierno desconocía las actuaciones que la Administración General del Estado llevaba a cabo en Aragón, las inversiones que desarrollaba de mantenimiento de carreteras y demás. Esa a la que usted se refiere es una actuación de mantenimiento de carreteras de la red estatal y por lo tanto yo no tenía la más mínima idea. Por su parte, el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, también apunta a través de X directamente hacia Pilar Alegría. Le hace la siguiente pregunta. Dice, una pregunta, Pilar Alegría. Después de los titulares de hoy, ¿Santos Cerdán sigue siendo tan amigo, compañero y queridísimo tuyo como lo era en el último congreso del PSOE de Huesca? ¿A qué se refiere Azcón? A estas declaraciones, Pilar Alegría, la secretaria general del PSOE Aragón, hace un mes en el Congreso Provincial de Huesca. Agradecimientos, en primer lugar, a mi amigo, a nuestro compañero, a nuestro queridísimo secretario de organización. Gracias, Santos, por acompañarnos en este Congreso Provincial. Sabes que Aragón y que Huesca siempre será tu casa. Porque sí, en aquel acto, hace un mes, estuvo Cerdán en Aragón. Los ataques diarios, los bulos, las mentiras, la generación de odio continua por parte de la derecha y la ultraderecha contra nuestro partido, esto es lo que genera. El odio lo sacan a las calles, el odio entre los españoles. A esto se está dedicando la derecha de nuestro país. Y a lo que se está dedicando la izquierda ya nos lo muestra usted. En fin, esta mañana ha sido el turno de la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa. No hemos escuchado al Partido Socialista de Aragón pronunciarse sobre lo que está pasando alrededor de Pedro Sánchez. Hoy tenía que estar aquí Pilar Alegría, la secretaria general del Partido Socialista, ausente y buscando solamente su presencia en determinados actos. Hoy tenía una cita en Huesca y la ha cancelado. Y más tarde, en el Pleno de las Cortes de Aragón, la propia Vaquero apelaba a los lambanistas... perdón, he tenido un lapsus. La propia Vaquero apelaba a los socialistas decentes. Se les ha caído la pancarta de la decencia política y yo aún me consta y tengo 100% confianza que quedan muchos socialistas decentes, a los cuales le estamos escuchando estos días. Hoy he escuchado en la radio y he leído a socialistas decentes. Esa es la esperanza que le queda al Partido Socialista y seguro que en esta bancada queda alguno y apelo a esos socialistas decentes. O dicho de otra manera, esta mañana Vaquero ha escuchado a Lambán y dice que aún quedan lambanistas en la bancada socialista de las Cortes de Aragón. O al menos, dice Vaquero, eso le consta. Inevitablemente me resuenan las palabras que hemos escuchado del propio Lambán, ¿no? En que decía que ojalá en el propio Congreso Federal del PSOE haya socialistas que digan a la cara de Sánchez lo que dicen a sus espaldas. Pocos minutos después, el Partido Socialista anunciaba una rueda de prensa para responder a la vicepresidenta, lo que no ha podido contestar en la sesión plenaria. El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, dice que las declaraciones de Vaquero son irresponsables. Señalar a los socialistas buenos y malos, de señalarnos a algunos. La verdad es que no entendemos esta dinámica del Partido Popular, que al final lo que pretende es hacer caer el Gobierno de España pese a lo que pese. Es decir, esa situación del Partido Popular de intentar poner todo el ruido posible en un tema como este, que es delicado y que es verdad, como Partido Socialista es delicado y como militante del Partido Socialista lo digo de forma muy clara, pues han fallado personas y también estamos apesadumbrados de la situación. Yo sí que estoy apesadumbrado y miren, no voy a contestar estas declaraciones por una cuestión de empatía. Es difícil, señor Sabés, se lo reconozco. Haber dado esa rueda de prensa es difícil y muy valiente, oiga, hacer lo que no ha hecho Pilar Alegría, que es ponerse delante de los focos y hablar del tema. Es difícil darle la vuelta a este tema tan delicado, como dice usted. Bueno, rectifico, sí que hay una cosa que voy a decir. Eso de que el PP esté intentando tumbar al gobierno de Pedro Sánchez pese a quien le pese, es que pesa mucho y pesa ya mucho por sí solo y cada día pesa más. No es algo del PP, más bien es ajeno al PP. El sanchismo lleva esta deriva
ha llegado a esta deriva por méritos propios. Me voy a quedar con las palabras de Lambán. Esas en las que dice que cada cual se refugie en el santuario de su conciencia. Y apelo desde aquí, desde esta casa, a la socialdemocracia aragonesa. Reaccionen. No es solo el futuro de Sánchez el que está en juego. Si Sánchez cae, y caerá, no caerá solo. Ustedes verán qué hacen, qué piensan, qué dicen a partir de hoy. Santos Cerdán no será muy santo y tendrá cómplices, pero estoy de acuerdo con la vicepresidenta Vaquero. En el PSOE Aragón quedan políticos decentes. Amigos, es hora de despertar. Aragón pone en marcha desde hoy la fase de máxima activación del dispositivo de prevención y extinción de incendios de Aragón Infoar, que se prolongará hasta el 14 de septiembre. Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, durante su comparecencia en las Cortes de Aragón, donde ha detallado que el Gobierno autonómico destina más de 49 millones de euros a este dispositivo. Escuchamos a Blasco. En esta ocasión, la campaña comienza marcada por unas abundantes lluvias. Aunque las condiciones son favorables, esto puede cambiar en los próximos meses. Por eso somos extremadamente prudentes. No hay que olvidar que las causas de los incendios casi siempre son causas humanas. Cada día, Infoar moviliza a 627 personas de forma simultánea, entre personal técnico, brigadas forestales y medios aéreos, aunque esa cifra puede ampliarse si se produce una situación de riesgo elevado o se declara un incendio. El objetivo, responder con rapidez y eficacia y minimizar los daños, en un entorno natural especialmente sensible durante los meses de verano. Con esta activación, Aragón refuerza su capacidad de vigilancia, prevención y respuesta ante incendios, en un contexto en el que la anticipación y la coordinación son claves para proteger nuestros bosques, nuestras poblaciones rurales y, en definitiva, nuestro territorio, nuestro Aragón. Vamos ahora con el espacio que nos ofrece el partido de Vox en las Cortes de Aragón. Ya tengo al otro lado de la línea telefónica a Alejandro Nolasco, su portavoz en las Cortes. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, aún no hemos podido conocer, aunque creo que me la imagino, su opinión acerca de todo lo que está ocurriendo con el PSOE a nivel nacional. Bueno, pues y como decía la UCO y como llevamos diciendo en Vox años, porque la segunda moción de censura que hicimos ya se llamaba moción contra la mafia, según la UCO, y lo dice un informe, la cúpula del PSOE es una organización criminal, así de claro. Por tanto, lo que no se puede hacer es ir con medias tintas. El gobierno de la banda del Peugeot, de Cerdán, de Ábalos, de Coldo y de Sánchez, es una banda mafiosa que se dedica a cometer delitos. Así de claro. Vamos ahora con la actualidad que nos dejó la sesión plenaria de ayer. Vox se quedó solo en un par de cuestiones, una de ellas en su propuesta para rechazar pactos con separatistas en la financiación de los territorios. Claro, o sea, nosotros lo que estábamos diciendo es que el problema de las comunidades autónomas es de raíz. Parecía el PP diciendo, es que ustedes no son nada constitucionalistas. Claro que no, pero claro que no lo somos. O sea, autonomistas, me he equivocado, autonomistas. Claro que no somos autonomistas, somos constitucionalistas porque queremos modificar la Constitución, pero autonomistas, hombre, por Dios, si las autonomías han sido, en fin, el cáncer de la desigualdad, hay comunidades que están muy cebadas, otras que no, en unas te inciten en el odio a otras regiones, no hay una PAU única, una prueba de acceso a la universidad única, en fin, se distribuye o se redistribuye la riqueza de manera totalmente desigual, dependiendo de los partidos separatistas de turno, que eso también lo hacía el PP, recordemos el pacto del Majestic con Aznar y con Pujol, porque ahora parece que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero cuidado lo que tenemos en el pasado, ¿no? Entonces, en cualquier caso, nos volvemos a quedar solos y decimos aquí hay dos problemas fundamentales. Primero, que el Estado de las autonomías es insolidario y no se puede tener 17 parlamentos, 17 estructuras o reinos de taifas independientes. Y segundo, porque el poco dinero que queda para gastar se gasta en chorradas. 22 millones de euros en cooperación al desarrollo, dinero para subvencionar a los sindicatos, dinero para subvencionar a los partidos políticos,
Bueno, sueldos para menas, es decir, mientras ahora en Teruel, por ejemplo, en todo Aragón se van a cerrar 700 camas en verano, nosotros seguimos manteniendo a menas. Es decir, gente que ha cotizado toda su vida está con unas listas de espera en sanidad tremendas, y quizás no va a tener cama disponible este verano en la sanidad pública, pero en cambio los sueldos a los menas se les paga de manera íntegra y a su, vamos, en tiempo y forma, ¿no? Ahí sí que no se demora ningún pago. Entonces me parece una vergüenza. Debo preguntarle también por Canfranc. Parece que las Cortes de Aragón no quieren investigar los sobrecostes que hubo durante la anterior legislatura del AMBAN. Bueno, claro que no quiere. Es que están todos en el ajo. Es decir, Vox es el único partido que está levantando alfombras. Oye, para hacer una comisión de investigación hacen falta solo 2 partidos. El voto afirmativo de 2 partidos. Bueno, pues el PP no ha querido hacer una comisión de investigación. Pero es que proponemos una comisión de estudio simplemente y tampoco ha querido. El consejero Osoro estaba ayer muy nervioso. Nos insultaba cada 2x3, nos dedicaba, en fin, epítetos horrorosos, todo el rato, ¿no? Disculpe, Nolasco, que me queda poco tiempo. Lo que sí salió adelante fue una cuestión para una iniciativa para rechazar la fruta de África en colegios de Aragón. Bueno, evidentemente, no podemos tener peras de Sudáfrica y manzanas y naranjas de Egipto. Es decir, nosotros tenemos que apoyar el consumo nacional de los agricultores de proximidad, que son los que sufren los acuerdos de Mercosur, porque por un lado el PP y el PSOE dicen defender a los productores de proximidad, pero luego están apoyando Mercosur y la Agenda 2030 y el Pacto Verde, porque Ursula von der Leyen es la jefa del Partido Socialista y del PP, que ambos gobiernan en coalición en Bruselas, por tanto que no vengan con tonterías ni con mentiras, pero evidentemente tenemos que apoyar a nuestros productores, ¿no? Se están pasando canutas. Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, y de la ventana que nos ofrece el grupo parlamentario Vox en las Cortes de Aragón a la que nos ofrece el grupo municipal de Vox. Tengo ya aquí conmigo a mi mesa a su concejal David Flores. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Viene hoy a hablarnos algo en materia de movilidad y de seguridad en el tranvía, tengo entendido. Correcto, sí, sobre una moción que vamos a presentar en el Pleno. Adelante, ¿de qué trata? Bueno, pues es una moción que es un poco el contrarrelato del tranvía, porque en Zaragoza, desde el 2011 que se inauguró el tranvía, pues se ha impuesto un relato de que el tranvía es pues poco menos que lo mejor que le ha pasado a esta ciudad desde que llegaron los romanos, ¿no? Y, hombre, evidentemente que da un servicio de transporte, sobre todo a los barrios periféricos del norte y del sur, entre otras cosas porque les dejaron sin alternativa, es decir, que vive en Valdespartera o coge el tranvía, no tiene otra opción. Pero hay un lado un poco más oscuro que se tapa o que se oculta, que es el tema de la siniestralidad, el tema de la accidentalidad, y la moción pues va un poco para debatir qué medidas se pueden tomar para evitar, en la medida de lo posible, que haya más accidentes, porque el tranvía de Zaragoza, no sé si la gente lo sabe, pero tiene el dudoso honor de ser el trazado del tranvía con mayor siniestralidad de toda España. Es decir, es la línea tranvía más peligrosa de toda España, con mayor número de muertos y con mayor número de accidentes. ¿Hay algún punto en ese recorrido que sea más conflictivo? Bueno, casi todos los accidentes se concentran entre la Plaza de Aragón y la parada del Hospital Militar, aproximadamente. Ahí es donde han tenido lugar todos los atropellos mortales. Gran Vía, Fernando el Católico. Gran Vía, Fernando el Católico. Muchas personas, sobre todo en horas puntas, claro, de salida de colegios, de trabajo. Y es un problema esencialmente, y es un poco lo que tratamos en la moción, es un problema esencialmente de diseño urbano. Es decir, se metió en su momento el tranvía con calzador, literalmente, por una zona, el centro de la ciudad, muy congestionada de tráfico, muy congestionada de peatones, con muchísima densidad poblacional, con muchos centros educativos, universitarios, centros deportivos, de ocio, hospitalarios, y claro, pues cuanta más concentración de medios, cuanta más concentración de habitantes y de peatones, pues más probabilidades de que haya accidentes. Y bueno, pues hace 2 semanas hubo un atropello de un chaval de 14 años que quedó atrapado debajo del convoy, afortunadamente sin consecuencias. El caso del mes pasado de este hombre que iba en patinete y que perdió las 2 piernas y bueno, a punto estuvo de perder la vida, si no llega a ser por la intervención de 2 enfermeras que pasaban por ahí. Es decir, que hay un ámbito muy importante que es el de... Y nadie habla de esto, es decir, bueno, ¿qué se puede hacer para intentar minimizar estos accidentes? David Flores, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias y buenos días. Muy amable, gracias.
Miren, ahora quiero llegar a una conclusión con todo esto que se está hablando, todo esto de la política a nivel nacional, que no sé si se habrán hecho, no sé si se les habrá pasado a ustedes por la cabeza. Llevo tiempo dándole vueltas y últimamente, pues ya lo escuchan ustedes, se está hablando mucho de elecciones anticipadas generales, para que España hable, ¿no? Y que Sánchez deje Moncloa. Y como les digo, pensando, me he preguntado, ¿y si hubiera elecciones anticipadas en Aragón? El presidente aragonés, Jorge Azcón, ya ha dicho que no las contempla. Sin embargo, piensen lo siguiente. Con la situación mediática que vive el Partido Socialista a nivel nacional y la idiosincrasia del proyecto para gobernar para 2027 que tiene Sánchez, por la cual los secretarios generales autonómicos son, a su vez, ministros. ¿Qué pasaría si Feijóo dice a sus baronías que convoquen elecciones anticipadas autonómicas? ¿Qué pasaría si ahora mismo Azcón convoca elecciones en Aragón? Atentos a la jugada. Si se cumplen los sondeos, el Partido Popular podría sacar mayoría suficiente o bien para gobernar o bien para elegir con quién negocia. Es decir, además de salir reforzado, también sacas adelante los presupuestos. Y al mismo tiempo comprometes a Pilar Alegría. ¿Qué haría Pilar Alegría si mañana hubiera elecciones en Aragón? ¿Qué haría la ministra portavoz del Gobierno y a su vez secretaria general del PSOE Aragón? ¿Dejar sus quehaceres nacionales exponiéndose a una derrota en Aragón? ¿O contra su propia palabra no se presenta como candidata a presidenta de Aragón y se queda de ministra y portavoz del Gobierno central? Y es que además, la situación de Alegría se repite con otros ministros. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE Canarias. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y a su vez secretaria general del PSOE en Andalucía. Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública y a su vez secretario general del PSOE Madrid. Es decir, atentos a la jugada que podría orquestar Feijóo en el PP, una oportunidad de efecto dominó. Vamos allá con otras noticias. El Gobierno de Aragón recurrirá al Tribunal Supremo la exclusión de Teruel de las ayudas por sequía. Y es que el Gobierno de Aragón no se resigna. La exclusión de la provincia de Teruel del paquete de ayudas directas por sequía, aprobado por el Ministerio de Agricultura, ha hecho saltar las alarmas en el Ejecutivo Autonómico. Tanto que ya ha anunciado que llevará el caso al Tribunal Supremo. Estas ayudas, financiadas con 20 millones de euros procedentes de fondos europeos, están destinadas a compensar la pérdida de producción en el sector de frutos de cáscara, como el almendro de secano. Sin embargo, Teruel no figura entre las zonas beneficiarias. Y aquí es donde empieza el conflicto. El consejero de Agricultura, Javier Rincón, ha sido claro. Según los datos oficiales, la producción en Teruel cayó un 35% en 2024, por encima del umbral mínimo del 30% que marca el propio Real Decreto para acceder a estas ayudas. Entonces, ¿por qué se ha quedado fuera? Según el Ejecutivo aragonés, el problema está en la zonificación. No se puede analizar el impacto por provincias, ha dicho Rincón, cuando dentro de una misma provincia hay comarcas gravemente afectadas y otras que no. Y lo cierto es que tiene sentido. No es lo mismo el Bajo Aragón que el Maestrazgo, por citar dos ejemplos cercanos y bien distintos. Por eso, el Gobierno autonómico presentará un recurso contencioso administrativo ante el Supremo en defensa del campo turolense, porque más allá de los números y de la burocracia, lo que está en juego, una vez más, es la equidad territorial. Veremos qué dice ahora la justicia, pero lo cierto es que Teruel, con una climatología especialmente dura y una estructura agraria frágil, no puede permitirse quedar fuera de una ayuda que desde luego la necesita. Aragón activará en 92 centros educativos nuevos programas de refuerzo en matemáticas y lengua. Atención, madres, padres, abuelos y abuelas. Ay, qué imprescindibles son los abuelos y las abuelas, ¿verdad, Juan? Si pensaban que los más jovencitos de la casa ya habían tenido bastante con los deberes del curso, prepárense porque este verano toca repaso intensivo. El Gobierno de Aragón activará programas de refuerzo en lengua castellana y matemáticas en 92 centros educativos repartidos en toda la comunidad. El objetivo es claro, ayudar a quienes han ido un poquillo más justos con los números o la comprensión lectora y evitar que el verano borre lo poco o mucho
mucho que han aprendido. Las sesiones serán en horario extraescolar y se prestará especial atención al alumnado con dificultades lingüísticas o en situación de desventaja. Una medida positiva que apuesta por igualar oportunidades desde las aulas, aunque eso sí, alguno en casa quizá no lo reciba con aplausos porque cuando creían que ya habían acabado con las asignaturas llega, como se suele decir, taza y media. Y en la comparativa que hacemos todos los días de titulares, por la cual nos enteramos de otras noticias a través de esos titulares, de las noticias que llevan en portada los principales digitales de Aragón, pues hoy viernes 13 de junio no hay mucha noticia más. Hoy todos hablan de lo mismo. El Español de Aragón dice: el PSOE de Aragón encendido con el cobarde Santos Cerdán es para mandarlo en cohete a la luna y dejarlo allí. Se supone que son declaraciones de propios militantes del Partido Socialista. El Heraldo de Aragón: el gobierno de Aragón exige a Sánchez elecciones limpias y reprocha la sumisión de Pilar Alegría. El Periódico de Aragón, algo más suave, también es normal en estos temas políticos por línea editorial. Primeras reacciones del PSOE Aragón al caso Cerdán. Pedimos respeto y ofrecemos transparencia. Pues muy bien. Aragón Digital, la DGA se pregunta quién es Alfonso. El cabo suelto en Aragón entre Koldo y Cerdán. Y el Diario de Teruel, protagonista de la provincia de Teruel por esa posible mordida de Santos Cerdán, se hace eco y abre con el siguiente titular: el informe de la UCO sobre las presuntas mordidas de Cerdán incluye indicios de irregularidad en una adjudicación en la provincia de Teruel. ¿Quieren saber la previsión meteorológica? Ya se la digo yo. Calor. Bueno, mejor que nos lo diga Noelia García, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucha precaución durante las próximas horas. El cielo quedará cubierto con nubes de evolución y se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes con granizo grande y rachas muy fuertes de viento. Tenemos aviso por acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en zonas de Huesca y de Zaragoza. Las temperaturas máximas hoy en ascenso: 36 grados en Zaragoza, 34 en Huesca, 32 en Teruel y 31 en Albarracín. Sopla viento moderado de sur y sureste. Mañana el día será similar. Por la mañana cielo despejado y por la tarde nuboso con nubes de evolución. Se esperan chubascos localmente fuertes con tormenta, granizo y fuertes rachas de viento, especialmente en la mitad sur y en Cinco Villas. Temperaturas máximas de 36 grados en Zaragoza, 35 en Huesca y 33 grados en Teruel. Soplará viento flojo a moderado de componente sur y este. Temperaturas nocturnas de 22 grados en Huesca y 16 en Teruel. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Y esto es lo que les ha traído el baturrillo político de hoy. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Capitán de un velero que no tiene más.